Bienvenidos todos, muy buenos días. Estamos muy contentos de recibirles en la mañana de hoy en una nueva edición de los foros Espacios de Transparencia. Una propuesta de Transparencia Venezuela y de Transparencia Internacional para poder, en estos momentos de estados de alarma, pandemia y COVID-19, tratar sobre transparencia, acceso a la información pública y como en el día de hoy trataremos sobre la privacidad en los estados de alarma y la protección de los datos personales en tiempos de COVID-19. Como muchos de ustedes saben, la promoción del gobierno abierto, las expectativas que se genera al momento de trabajar con buenos datos, con la posibilidad de que podamos, además de acceder a la información del Estado que corresponde a una información pública y que todos debamos conocer y que el Estado está en la obligación de poder presentar, diferir, ponerlo en formato editable, también existe un correlativo y es relacionado a la protección de la data que descansa en toda la administración pública. En este sentido, lo que queremos participar, lo que queremos trabajar en la mañana de hoy, es cómo la privacidad de los datos son preservados por los estados y por los gobiernos en tiempos de COVID-19, en tiempos de pandemia. ¿Será que la privacidad entra en cuarentena? ¿Será que nosotros tenemos menos posibilidades de proteger los datos? ¿Podemos exigir protección de datos? ¿Las personas que puedan estar contagiadas pueden exponerse su nombre? ¿Puede protegerse? ¿De qué manera puede una persona recurrir en estas circunstancias? ¿Cómo el Estado se enfrenta a la Big Data? ¿Cómo se enfrenta al hecho de que hay velocidad, volumen y variedad en la información, que son las características propias del Big Data? Mi nombre es Mauricio Pernía Reyes, coordinador Táchira de Transparencia Venezuela, y los invito desde ya a mantenerse conectados en este foro en el que daremos cuenta de esta información. ¿Pueden los estados preservar nuestros datos en materia de datos personales cuando hay estados de alarma? ¿Cómo se hace con los sistemas, por ejemplo, en el caso venezolano, sistemas destinados para los planes sociales? ¿Puede el Estado preservar esos datos solo para los planes sociales? ¿Qué garantías tiene el ciudadano cuando no hay legislación, como en Venezuela, en materia de acceso a la información pública y en consecuencia de protección de datos? Solo el Habeas Data puede funcionar para esta materia. En este sentido, los invitamos a mantenerse conectados, a desde ya empezar a formular las interrogantes, las preguntas, las curiosidades que puedan sostener sobre este tema. Y a continuación, cedo el micrófono a Jesús Urbina, coordinador del capítulo Zulia de Transparencia Venezuela, quien va a ser el moderador de este evento. Muchas gracias, Mauricio, y bienvenidos todos los asistentes a esta 14ª emisión de los espacios de transparencia. Nuestro primer ponente es Pablo Schiavi. Él está desde Montevideo, Uruguay. Bueno, muchas gracias para todos. Para mí es un verdadero placer estar juntos en esta mañana de Venezuela. Acá ya en Uruguay es el mediodía. Estamos en pleno invierno, o sea que extrañamos el calor de la tan linda ciudad de Caracas que tuvimos la oportunidad de visitar hace unos cuantos años. Y reitero mi agradecimiento a Mauricio Pernía Reyes, un gran colega y un gran amigo con el cual nos une una amistad tanto en lo personal como en lo profesional desde muchos años, y agradezco también a Transparencia Venezuela y a todos los organizadores que me hicieron llegar a esta cordial invitación. El tema que nos convoca, si no respetamos los tiempos de todos los expositores, también saludo también a Marián como disertante. El tema que nos convoca hoy es un tema del cual se está hablando está en la tapa de todos los diarios en la agenda pública, y más en tiempos de COVID, como nos está tocando atravesar a toda la región y a todo el mundo. O sea, es una pandemia a nivel global y han saltado un poco las alarmas de hasta dónde puede llegar el Estado en el uso
de datos personales, o sea, de datos que nos pertenecen a cada uno como individuos, en datos que por lo general están relacionados a la salud de las personas, que obviamente son aquellos datos personales más sensibles que refieren a la esfera íntima de cada uno, y en esa permanente tensión o conflicto entre, bueno, estamos dentro del área de la esfera de la información pública, estamos dentro de la protección de datos personales, ¿cuál de los dos derechos debe primar? Por ejemplo, en Uruguay nosotros tenemos una legislación que contempla tanto la protección de datos personales en una ley, como también contempla otra ley, el acceso a la información pública, y este es un caso en el cual se ha discutido mucho en estos 3-4 meses desde que está instalada la pandemia en Uruguay, en el sentido de que, bueno, a ver, prima a veces la información pública, tenemos que ceder algo de esa garantía que tenemos en cuanto a los datos personales, o hay que aferrarse a ese núcleo duro. Nosotros en ese punto somos, por ejemplo, de la opción de que, bueno, que siempre tenemos que tomar o intentar tomar aquellas decisiones más razonables, acordes a la situación, pero siempre apegadas a un Estado de Derecho. O sea, lo que Mauricio bien decía recién, en la presentación, o sea, el Estado de Derecho no está en cuarentena y nosotros tenemos que reforzar todas aquellas garantías fundamentales que tenemos, aquellos derechos humanos que tenemos como personas, para que no sean avasallados por el Estado. Ese es el punto, creo, fundamental como punto de partida en esta disertación. Dicho esto, yo quería comentar, porque siempre con ejemplos prácticos de lo que pasa en cada país de la región, creo que nos sirve a todos para reflexionar, para pensar, para tomar ideas. En Uruguay, desde que arrancó la pandemia, se ha hecho mucho uso de lo que es la administración electrónica a todo nivel de la administración pública, y se ha trabajado en lo que es una aplicación que se puede descargar en todos los celulares, que se llama Coronavirus UI, donde, si bien la descarga es voluntaria, nosotros ahí accedemos a una cantidad enorme de datos personales que obviamente están resguardados y protegidos por el régimen jurídico nacional, que es la ley 18.331, que es del año 2008, que ha tenido una serie de modificaciones en el último tiempo, y ahí las personas lo que hacen es, primero descargan esa aplicación y luego tienen que firmar un consentimiento informado en el cual obviamente están consintiendo que su información personal va a ser compartida dentro de la aplicación. ¿Para qué sirve esto? Y de hecho ahora que estamos, Uruguay venía bastante tranquilo, pero en los últimos días ha habido una especie de rebrote. Nosotros, esa aplicación nos permite, como bien ustedes saben, todos los celulares tienen la funcionalidad del Bluetooth, y si todas las personas, obviamente no todas las personas la han descargado, pero si por ejemplo yo hoy tengo descargada esa aplicación y se me acerca alguien a mí y ambos tenemos descargados ese Bluetooth, a mí me va a sonar como una especie de vibrador que me va a decir que estoy próximo o cercano a una persona que tuvo el coronavirus. Eso es un tema muy importante, porque obviamente lo que busca eso es mantener el llamado distanciamiento social mínimo para evitar los contagios masivos. A su vez también esa aplicación obliga a registrar a las personas que, por ejemplo, hayan tenido contacto con otra persona que haya tenido el COVID. Aquellas personas que están entrando en vuelos humanitarios a Montevideo tienen que descargarla y tienen que registrarse, que han venido de zonas, yo que sé, me imagino Brasil, Chile, Argentina, que son países que están hoy un poquito más complicados que Uruguay, y en los hechos está funcionando. Ahí la gran interrogante, y lo planteo y lo dejo obviamente abierto a los comentarios que ustedes quieran hacer, fue en un momento se discutió incorporar a esa aplicación una herramienta de geolocalización. Ustedes todos sabemos lo que es la geolocalización, que hasta el momento no se ha implementado. Eso implicaba en los hechos, una vez que yo tuviese descargada la aplicación, poder ver, por ejemplo, en el mapa de Montevideo y ver aquellos puntos en los cuales nosotros podría haber brotes o barrios de Montevideo donde tuvieran más casos positivos de COVID. Como la geolocalización en estos tiempos es tan precisa, prácticamente si yo vivo en un apartamento en el piso 8, iban a poder saber que en el piso 8 había una persona con COVID. O sea, y ahí sí estaríamos vulnerando el derecho a la intimidad y obviamente el derecho a la salud de esa persona de mantenerse en su casa sin que otros supieran que uno estaba enfermo. Entonces, como esa discusión no llegó a buen puerto, por el momento esa funcionalidad de la geolocalización no se ha habilitado. Eso fue lo que ha pasado sobre todo en materia y discusiones relativas a los datos personales.
sí comentar con ustedes sin compartir que Uruguay tiene dos leyes, las dos del 2008, una ley de protección de datos personales que ahora se ha ayornado en buena medida con lo nuevo que ha surgido en Europa, con el reglamento de datos de la Unión Europea, y también contamos con una ley de transparencia, es una ley de acceso a la información pública, que es la otra cara de la moneda, y eso es un tema sumamente importante, en el cual me voy a permitir compartir con ustedes simplemente unos minutos. Nosotros tenemos esa ley de información pública y al amparo y en cumplimiento de esa ley, hoy el gobierno nacional está publicando todos los días los nuevos casos positivos de COVID, cuántos son los casos activos que hay cursando con la enfermedad, cuántos son los casos que se han recuperado, cuántos son las personas que lamentablemente han fallecido, y se publica el mapa de nuestro territorio y con distintos colores vemos cuáles son aquellos departamentos, que en Venezuela serían provincias, donde hay más casos, hay menos casos, no hay más casos. O sea que en estos puntos yo creo que la regulación, tener las reglas de juego claras en cuanto a información pública y a transparencia y a protección de datos, eso obviamente una fortaleza de nuestro país, que obviamente, y más en tiempos de COVID, o sea, en tiempos de una pandemia o en tiempos de dificultades, es cuanto más nos tenemos que apegar a lo que es el Estado de Derecho y a las garantías constitucionales. O sea, que Uruguay tiene esas dos leyes, ley de transparencia, ley de acceso a la información pública y ley de protección de datos personales, y ambas leyes han estado en una permanente tensión en los últimos 3-4 meses, porque obviamente acá el gran desafío que tenemos, no solo en Uruguay, sino en toda la región, es el impulso y el influjo de las nuevas tecnologías. O sea, cuando estas leyes se crearon allá hace casi 20 años, obviamente no teníamos una app en un celular que podía registrar datos positivos de COVID. O sea, las tecnologías van mucho más rápido que lo que las leyes a veces y lo que podemos regular en las leyes, y ese es el gran desafío, no solo para Uruguay, sino también para la región y el mundo, de cómo el derecho logra compasar los permanentes cambios y avances de la tecnología, que obviamente no respetan estos tiempos parlamentarios, no respetan la sanción de las leyes, y antes, en otro momento, con otros paradigmas, las soluciones que el derecho otorgaba capaz que duraban 30, 40 o 50 años, y hoy prácticamente se impone la regulación en tiempo real. Y ahí, y creo que me queda un ratito, unos minutitos todavía, corregime, un caso bien actual para compartir con todos ustedes, seguramente Mauricio lo conozca y seguramente muchos de los aquí presentes lo conozcan, y con esto quiero cerrar porque es un caso bien paradigmático que ha pasado con este tema que estamos conversando y compartiendo con todos ustedes. Fue un reciente fallo del Consejo de Estado francés, seguramente lo han escuchado, que impidió el uso de drones en la capital francesa, en París. O sea, el Ministerio del Interior en Francia estaba, me remonto un poquito para atrás, o sea, cuando Francia fue, digamos, atenuando el confinamiento y la gente empezó a salir a la calle, se exigía una distancia mínima de 1 metro, 2 metros para evitar nuevos brotes. Eso se empezó a controlar con estos drones, obviamente de última tecnología, que en un principio, según se dijo, simplemente estaban para vigilar a los parisinos de que mantuvieran esa distancia. ¿Tá? Eso fue lo que se dijo, esa fue la finalidad. Luego se detectó que los drones no solo hacían eso, sino que prácticamente, por más que estuvieran 2 o 3 metros arriba nuestro en el aire, podían inclusive a saber si nosotros teníamos fiebre, si no teníamos fiebre, y otros síntomas posibles relacionados al COVID. Una vez que se tomó conocimiento de eso, se hizo la denuncia ante el Consejo de Estado francés, y el Consejo de Estado francés, esto lo pueden googlear y lo encuentran rápidamente, es un fallo histórico porque es un fallo en plena pandemia, dispuso el cese del uso de estos drones porque se estaba violando la privacidad y la intimidad de las personas. O sea, ¿qué quiero destacar con esto? Primero, la importancia de ese fallo, que los invito a todos a leerlos, está en francés, pero ya lo han traducido en varias páginas, o sea, porque hace toda un análisis de lo que es la regulación constitucional, las garantías fundamentales, que insisto, no están en cuarentena, y el derecho a la privacidad de las personas que tampoco está en cuarentena. Y la otra pata importante, para que todos nosotros dimensionemos de este tema, y con esto no te robo más tiempo y terminamos, es la importancia
de la justicia en tiempo real. ¿Y qué quiero decir con esto? Acá el Consejo de Estado falló casi en vivo, casi online, como decimos ahora. O sea, ¿qué fortaleza o qué sentido hubiese tenido el fallo de este Consejo de Estado francés si salía dentro de 45 días? Ninguno. ¿Tá? Entonces ahí dejamos también otro cambio de paradigma en lo que es la importancia del Poder Judicial. Ese Consejo de Estado francés actuó en línea, es el Poder Judicial el día a día, y dejó atrás, obviamente, todos esos tiempos y plazos y procedimientos judiciales de largos días que no hubiesen tenido ninguna eficacia porque los drones tenían que dejar de circular hoy y no cabría un fallo de fin de septiembre para drones que ya hubiesen estado 3 meses en circulación. O sea que los invito a todos a leer ese fallo. Y como síntesis, medio minuto, de vuelta. A pesar de la pandemia que estamos atravesando, los derechos fundamentales, las garantías fundamentales que todos tenemos como ciudadanos en cualquier punto del planeta, no están en cuarentena. Tenemos que respetar y hacer respetar los derechos humanos, y hoy en día, tanto el acceso a la información pública como la protección de datos personales, ambos son derechos humanos fundamentales, y eso no solo vale decirlo para la televisión, para la radio, sino que hay que respetarlo y ejercitarlos en los hechos todos los días. Creo que ese es el principal rol y la principal responsabilidad de todos nosotros, más allá de que ocupemos o no cargos públicos, pero sobre todo la responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos. Agradezco el tiempo y estamos a las órdenes por cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pablo. Desde Santiago de Chile, Marianne Díaz Hernández. Muchas gracias, Jesús. Hola a todos. Preparé unas láminas para hacerles un paseo, ojalá un poquito sistemático, por unas cuestiones básicas, más bien, en torno a estado de alarma y privacidad y los estados de excepción en general, porque estoy asumiendo que no todo el mundo de los que están acá está familiarizado al mismo nivel con el tema, y no todos son abogados tampoco, como para dar detalles sobre lo que es un estado de excepción, quizás, ¿no? Entonces, nada, parto de decirles que la mayor parte de los países están utilizando diferentes mecanismos de estado de excepción para la protección del contexto de la pandemia. En Venezuela, como ustedes muy bien saben, nosotros estamos en estado de excepción desde hace no sé cuántos años ya, desde antes que yo me viniera a Chile. Así que, no sé, 3, 4 años, no estoy segura. Probablemente más, porque ya el tiempo es cualquier cosa. Entonces, obviamente los estados de excepción son una herramienta que se usa para proteger a la población de un país y para proteger al Estado mismo, en las cuales es necesario salvaguardar un cierto nivel de estabilidad, pero no en todos los casos el estado de emergencia o de excepción se usa correctamente, sino que en ocasiones se abusa del estado de emergencia para tomar otras medidas. Hemos visto, por ejemplo, acá en Chile, para no usar de ejemplo Venezuela, que ustedes lo conocen mejor que yo, que el año pasado, durante las protestas, se usó estado de emergencia para tomar medidas de represión un poco más extremas de las que normalmente se podrían tomar. En principio, el estado de emergencia es un régimen de excepción que se dicta en caso de perturbación de la paz o del orden interno de un Estado, y se considera que el orden interno de un Estado se puede ver perturbado por diversas circunstancias que pueden ser políticas, civiles, tipo de protestas, este tipo de cuestiones, o catástrofes naturales, enfermedades contagiosas, como es el caso, y que otorga a un gobierno el poder de restringir o de suspender el ejercicio de algunos derechos, en virtud de defender la seguridad nacional y el orden del Estado. Ahora, ¿qué pasa? Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que considera los estados de excepción en los cuales se pone en peligro la vida de la nación y entonces se restringen ciertas obligaciones, dice también cuáles son los derechos que no pueden suspenderse y los enumera.
en principio no pueden suspenderse, obviamente, el derecho a la vida, la prohibición de tortura y tratos crueles, la prohibición de esclavitud y servidumbre, la prohibición de cárcel por deudas, la prohibición de retroactividad de la ley penal, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Y eso es lo que está protegido directamente por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y todo país que haya suscrito este pacto está obligado a respetar estos derechos aún en un estado de emergencia. En el caso venezolano, y aquí les voy a hablar de teoría, esto es teoría, la Constitución y la Ley de Estados de Emergencia, de excepción, nos dice que hay una serie de derechos bastante largos que no pueden ser restringidos bajo ninguna circunstancia. Y aquí tenemos cuestiones como la libertad personal, es decir, no puedes apresar personas sin pasar por el debido proceso, no puedes, no puedes omitir el debido proceso, no puedes suspender el amparo constitucional, no puedes suspender el derecho a el acceso a la función pública, a la participación y al sufragio y a la información, que es a donde me voy a realmente afincar, digamos, ¿no? A pesar de que estemos en emergencia, el Estado no pierde el deber de informar a la población. Y esto que no es así en todos los países, porque no todos los países tienen la misma normativa en materia de estado de excepción. Hay algunas normas básicas, como les dije, que están en los pactos internacionales, pero hay un desarrollo que está en las leyes locales y varía de país a país. En Venezuela, teóricamente, es así. En Venezuela, el Estado debería tener el deber de informar y el deber de proteger ciertos aspectos de las libertades personales. Y si se dan cuenta, en esta lista no está la privacidad. El derecho a la privacidad no está entre los derechos que no pueden ser restringidos. Sin embargo, hay aspectos del derecho a la privacidad y del derecho a la intimidad y a la vida privada de las personas que afectan otros derechos, como por ejemplo la integridad personal, física, psíquica y moral de las personas. Entonces, hay restricciones que pueden hacerse a ciertos derechos, como por ejemplo la privacidad y la protección de datos, pero estas restricciones no pueden ser tan profundas que perjudiquen derechos como la integridad personal, física, psíquica y moral de alguien. Entonces yo no puedo quitarte toda tu privacidad, toda tu intimidad. Así, el hecho de que yo pueda de pronto decir, bueno, yo voy a restringir cuestiones como la libertad de movimiento, yo voy a restringir que dentro de ese ámbito de la privacidad tú me tienes que decir para dónde vas y de dónde vienes, como es el caso acá en Chile, ¿no? Si yo salgo, tengo que informarle a la policía de dónde estoy saliendo y a dónde estoy yendo con la dirección exacta y a qué. Y eso restringe mi derecho a la privacidad. Pero eso no le permite a la policía que si me encuentran en la calle, no sé, me desnuden delante de todo el mundo, que también forma parte de mi derecho a la privacidad, porque toca con mi derecho a la integridad física, psíquica y moral. Entonces, es súper importante que cuando pensemos en las restricciones de derechos, pensemos siempre que los derechos humanos están interrelacionados, que no pueden separarse unos de otros y aislarse, como decir, bueno, yo elimino por completo uno de los derechos y los demás siguen. No es posible. Estas restricciones son siempre parciales en la medida en la cual no pueden afectar el resto de las familias de los derechos. ¿Qué sucede en el contexto de la emergencia? Que la legislación que se utiliza por parte de los estados se usa también para cumplir otras finalidades que no son la finalidad primordial, como les dije. La finalidad primordial es proteger la subsistencia de la nación, del Estado. En cuanto a la subsistencia de la nación, protege la subsistencia de las personas, porque el Estado está al servicio de la sociedad, de la gente. ¿Qué pasa? Que esta legislación que se promulga en principio bajo esa excusa, se utiliza para cumplir fines de control social, de ciberpatrullaje, que es algo que está pasando muchísimo ahora, de vigilancia masiva, para dar sensaciones de falsa seguridad y para básicamente el solucionismo tecnológico como principio y religión. Vemos, por ejemplo, que acá en Santiago, uno de los alcaldes, acá no se llaman alcaldes, ¿verdad? Pero bueno, uno de los alcaldes instaló cámaras termográficas que en la misma demostración de instalar las cámaras termográficas se veía que no iban a servir para nada. Y les voy a contar esta linda anécdota de este país hermoso que me recibió, de toda la gente está loca. La cámara termográfica lo que hace es que, aparte de medir cosas como el detectar el rostro e identificar a la persona,
mide la temperatura de la gente. Tiene instalado un termógrafo. Y entonces, este alcalde, Joaquín Lavín, en el acto de instalación, probó la cámara poniéndose una taza de, no sé si de café o de té, debe haber sido de té caliente, encima de la cabeza. Al ponerse esto encima de la cabeza, la cámara medía la temperatura del líquido que estaba en la taza y él explicaba cómo eso engañaba a la cámara, que no era perfecta y que estaba instalando en ese momento luego de haber gastado un montón de dólares en eso. Y eso es solucionismo tecnológico, es buscar meter la tecnología a las cosas sin que hayas probado si van a servir o no. Y eso se usa para dar sensación de falsa seguridad. Cuando la gente cree que hay un peligro y no percibe correctamente cuál es el peligro, cualquier cosa que le ofrezca va a cumplir la sensación de que el gobierno está haciendo algo al respecto, a pesar de que en efecto no tenga ninguna consecuencia real. Entonces, en el caso de la pandemia, en el contexto específico del COVID-19, hay varias cosas que se han hecho en diferentes países para instaurar soluciones tecnológicas que a veces han sido orientadas a la pandemia realmente, a veces han servido para otras cosas, pero básicamente como tres grandes ámbitos. Por un lado, el trazado de datos de contacto, que era lo que nos mencionaba Pablo con respecto al trazado por Bluetooth, esta cuestión de saber por dónde has pasado y en dónde has estado en relación con quién, que en algunos casos se ha hecho, en muchos casos se ha hecho voluntario y en otros casos no se ha hecho tan voluntario, y que se puede hacer no solamente con Bluetooth, sino con la tecnología RFID de los teléfonos, pero que depende de un montón de cosas, incluyendo de que las personas tengan un teléfono que contenga esa tecnología, de que tengan conexión a internet para poder mandar esos datos. Es una cosa que realmente termina perpetuando un montón de sesgos y de discriminaciones en las cuales no voy a entrar porque no tengo tiempo. Pero eso por un lado. Luego las Corona-Apps, las aplicaciones que sirven para trazar datos de contacto y para autodiagnóstico y para otras cosas, que también han sido en algunos casos voluntarias y en otros no, y en algunos casos han funcionado muy bien porque han anonimizado adecuadamente los datos y en otros no, y que dependen mucho de la confianza que tenga la gente en un gobierno determinado. La Corona en Chile la ha descargado una cosa así como el 0.2% de la población, y nadie la usa. Y lo que hace fundamentalmente es eso, ¿no? Tienes un mapa en el cual tú reportas si tienes la enfermedad para que la aplicación avise a la gente que está en tu barrio o cerca de ti, o que se haya cruzado contigo durante los días anteriores, de que estuvo en contacto con una persona que tiene la enfermedad. Y del mismo modo, pues te debe avisar a ti que hay alguien con la enfermedad en tu edificio. Lo cual tiene otro montón de problemas en los cuales no vamos a entrar ahorita, pero y la última cosa que es el autodiagnóstico, ¿no? Que lo tiene la Corona acá, por ejemplo, que es una encuesta que te dice, bueno, tienes fiebre, tienes tos, tienes X, Y, Z, y que es una estupidez realmente, porque lo que termina haciendo es dar el mismo peso a todos los síntomas, y resulta entonces que un síntoma es tener tos y otro síntoma es tener dolor de cabeza. ¿Tienes dolor de cabeza? Sí, todos los días. ¿Tienes coronavirus? Quizás no. Entonces, ha sido, honestamente, en Latinoamérica bastante torpe en la instauración de estas cosas. Y por esto quiero tomar como quizás lo que me queda de tiempo para hablarles de esta herramienta de Chaos Computer Club, que, bueno, está traducida acá, pero pueden encontrarlo en su página muy, muy detallado, donde nos dice cuáles son las cosas que debemos tener en cuenta para evaluar si una app de trazado de contacto o en general una Corona App está respetando los derechos humanos fundamentalmente. Primero, que tiene que tener un sentido y propósito epidemiológico, es decir, que debe haber sido desarrollada teniendo en mente el funcionamiento de la epidemia, cómo se maneja la epidemia. Si no involucras al personal de salud experto en el desarrollo de una aplicación de este tipo, o de una plataforma, porque acá también tenemos unas plataformas que son web, que sirven para otras cosas, entonces no tiene ningún sentido. Estás haciendo recopilación de datos por el dato mismo y no por la finalidad que es controlar la epidemia. Luego, la voluntad y la libertad de la discriminación, es decir, que tiene que ser diseñada la aplicación de una manera en la cual evite discriminar a las personas. Y esto
es súper complejo porque estamos hablando, por ejemplo, de que en países, por ejemplo en Venezuela, donde no tenemos ningún tipo de derecho a la identidad de género, las personas que no tienen sus documentos de identidad adecuados según su género, porque son transgénero y no, el Estado no reconoce esto, no pueden utilizar mucha parte de la administración pública. Y cuando se hacen implementaciones tecnológicas, esto deja a las personas aún más fuera de esto porque no hay un ser humano con el cual interactuar para que el ser humano pueda decir, bueno, me voy a saltar la regla porque estoy viendo que es ilógico y ya. Sino que la computadora te dice mujer, hombre, y eso es todo lo que hay. Privacidad fundamental, que tiene otros principios a su vez, pero que básicamente acá tiene que ver con otros dos factores que estamos mencionando, que es economía de datos y anonimato. Y nos dice que los datos de la salud, al mismo tiempo que tienen que ser públicos, es decir, que tienen que ser transparentes y compartidos con la sociedad, tenemos que saber cuántas personas hay enfermas, tenemos que saber cuántas personas han muerto, pero al mismo tiempo, todos esos datos tienen que estar anonimizados y tienen que ser economizados, es decir, hay que guardar la menor cantidad de información posible según el sentido y el propósito epidemiológico. Esto significa, necesita el Estado saber mi nombre para algo, quizás por unos días, quizás mientras esté con los síntomas. Después no, elimina esos datos. Necesita el Estado saber eh, cosas como las que pregunta el carnet de la patria. Necesita el Estado saber si yo tengo mascota para saber, para recopilar datos en torno al coronavirus. No, para nada. Necesita el Estado saber si yo tengo cirugías previas, que también la pregunta el carnet de la patria. No. Entonces, recogemos los datos mínimos que sean necesarios según el sentido del propósito epidemiológico. Esos datos deben ser verificables y deben ser transparentes. Los publicamos anonimizados, donde no puede identificarse a nadie, pero agregados de un modo que sean útiles epidemiológicamente. Es decir, decimos, bueno, hay tantas personas enfermas entre los 20 y los 30 años, por ejemplo. No las direcciones de cada uno, evidentemente, ¿no? Pero de repente, bueno, esto está en la comuna tal, en el municipio tal. Esto está sucediendo en La Guaira, esto está sucediendo en Valencia. Luego, la ausencia de una autoridad central. Estos datos no deben estar centralizados y al mismo tiempo también tienen que estar preservados bajo parámetros de seguridad informática serios. Y creo que todos sabemos a lo que nos referimos. No pueden estar en una base de datos donde cualquiera entre y revise y vea. Y cuando digo que cualquiera entre, revise y vea, es que la contraseña sea 1, 2, 3, 4, 5, viva Chávez. La ausencia de perfiles de movimiento de contacto implica que puedo tener información sobre el contacto entre personas, pero no puedo tener un perfilamiento que me permita identificar, individualizar esta persona por dónde se ha movido. Y eso se hace mediante el agregamiento de datos a lo largo del tiempo de una misma persona. Y esto, que es una estupidez, ninguna aplicación de la región realmente que yo haya visto al menos lo está haciendo. Todas tienen un número identificador, que es el identificador de usuario, y todos esos datos vienen sumados a lo largo del tiempo y tú puedes identificar a la persona. Si tú tienes por dónde se mueve la persona a lo largo de varios días, tú sabes todo sobre esa persona. Y lo mismo la desvinculabilidad tiene que ver con esto. Los datos tienen que poder ser desvinculados del individuo. Tienen que poder ser aislados para no permitir que puedan regresar al individuo para identificarlo, individualizarlo. Y esto que es importante en general en cualquier país, en un país como el nuestro es mucho más importante, porque cuando podemos individualizar a una persona, eso se puede usar como una herramienta de control, ya no de salud, sino social y político. Entonces, hasta ahí llego por hoy. No, les quería decir que en efecto la preservación de estos derechos pasa por cuestiones como la posibilidad de habeas data, la posibilidad de la presentación de recursos de protección constitucionales, pero esto es en países serios. Venezuela lamentablemente no tiene leyes de acceso a la información, no tiene leyes de protección de datos personales, y eso que en la mayor parte del mundo son las dos caras de una moneda, que hemos hablado con Jesús a lo largo de los años, creo, que
cuando tenemos protección de datos personales por un lado, por el otro lado tenemos que tener transparencia. Y si tenemos transparencia, por un lado, una ley de transparencia que permita acceso a la información, por el otro lado hay que tener una ley de protección de datos personales, porque este equilibrio es el que permite esa preservación de los derechos humanos que permite la subsistencia de la democracia. En nuestro caso no se trata de la subsistencia de la democracia, sino de la recuperación de la democracia. Así que estamos teniendo una conversación bastante distinta, la verdad. Eso es por mi parte. Muchas gracias por su tiempo. Ya tenemos algunas preguntas, qué bueno, para nuestros ponentes. Francisco Martínez, nuestro coordinador de regiones de Transparencia Venezuela, presenta una para Marianne y la voy a leer inmediatamente. Recientemente un medio de comunicación en Chile, Diario Digital, publicó una investigación en la cual presentó los datos geolocalizados de los pacientes contagiados por la COVID-19 y los lectores podían ubicarlos. El diario argumentó que el mapa tenía una diferencia de entre 50 y 100 metros con respecto a la ubicación real y la publicada. A ver, que se me ha perdido un poquito esto acá. Y los otros usuarios, a ver, ya va. Esto es un poquito enredado. Pero hubo muchas denuncias de pacientes cuya ubicación era la real y otros usuarios sin la enfermedad que fueron víctimas de discriminación porque su ubicación era la que estaba en el mapa. Imaginen ustedes semejante cosa, semejante fallo. ¿Qué pasa cuando en una empresa privada, por ejemplo, este medio de comunicación, Diario Digital, es la que atenta contra el derecho a la privacidad de las personas? Vamos a dejar esa para que empecemos con esta ronda de preguntas y respuestas a nuestros distinguidos invitados. En este caso, a Marianne, mientras vamos preparando las que van dirigidas a Pablo. Sí, esto fue terrible. Por un lado, partir del punto de que anonimizar los datos poniendo una diferencia de 50 metros realmente no era... Ustedes saben cuántos son 50 metros, ¿no? 50 metros no es mucha diferencia, particularmente en una ciudad como Santiago. Así como que, bueno, no está en este edificio, sino en el edificio de al lado. Era una anonimización de mierda. Y hay un tema, que acá sí hay una ley de protección de datos personales que nos dice que quienes manejen bases de datos tienen responsabilidades, y una de esas responsabilidades en efecto es la protección de esos datos. Estos son datos de salud y provenían además de una especie de filtración, no fue que el ministerio los estaba publicando, eran unos datos geolocalizados que tenía el Ministerio de Salud. Había todo un tema de cuál es la responsabilidad del ministerio de no proteger adecuadamente estos datos, que eran muy sensibles porque estaban muy individualizados. Y luego de eso está la responsabilidad del diario de tomar estos datos y al hacer el intento, digamos, de anonimizarlos, hacer una mierda de trabajo que no sirvió para nada, y poner en riesgo a un montón de gente, porque además no estamos hablando solamente de la discriminación individual que pueda sufrir la persona que está enferma de coronavirus, sino, como menciona, otros usuarios sin enfermedad que son víctimas de discriminación por la ubicación. Esto lo que significa es que estás generando focos de discriminación que pueden estar en una calle específica. Por ejemplo, en mi calle, acá donde yo vivo, no aparecía ningún caso, aparecían casos en la cuadra siguiente. Así a ese nivel de manzana, de cuadra. Y entonces, obviamente, sí está generando potencial discriminación con toda una serie de problemas que trae eso, porque hay unos focos donde hay mayor cantidad de extranjeros, los focos más grandes están donde hay más población vulnerable y pobre. Y en efecto, sí, lo único bueno que les puedo decir de esto es que en el caso chileno hay una ley y que se podría perfectamente presentar un caso tanto contra el diario como contra el ministerio. Gracias, Marianne. Hay una pregunta para Pablo Schiavi, de parte de Mauricio Pernía, nuestro presentador hoy. ¿Existen instrumentos interamericanos que puedan servir de garantía para proteger los datos personales en los países cuyo ordenamiento jurídico no contemple tanto el acceso a la información pública como la protección
de la información de los ciudadanos. Y una pregunta que podrían intentar responderla los dos, aunque suena más para Marianne. Viene por parte de Raiza Urribarri, que está conectada desde Panamá. ¿Existe algún lugar donde quien no esté afiliado al sistema Patria en Venezuela pueda saber qué datos recolecta? Por favor, Pablo, en primer término. Muchas gracias. Y bueno, la pregunta de Mauricio no vale, es el organizador. Con mucho gusto trato de responderla. Sí, mirá, a ver, vamos de vuelta al concepto fundamental. Los derechos humanos fundamentales, las garantías fundamentales no están en cuarentena. Quiero aclarar algo, o sea, yo entiendo que si yo parto de la base que el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos personales son derechos fundamentales que están reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales, efectivamente, yo no necesito una ley nacional de orden interno para hacerlos cumplir. Obviamente acá la experiencia uruguaya nos ha demostrado que la ley, al sentar sobre todo un procedimiento administrativo de cómo pedirle al Estado determinada información o un procedimiento administrativo de cómo acceder a nuestros datos personales, facilita mucho las cosas porque obviamente la regulación constitucional tiende a ser mucho más generalista. En cuanto a la pregunta precisa, sí, efectivamente, hay tratados, convenciones, ya hay tratados internacionales y convenciones interamericanas a nivel regional y a nivel de Iberoamérica, donde están consagrados estos derechos de acceso a la información pública y estos derechos a la protección de datos personales. Incluso también hay en la Convención Interamericana de Derechos Humanos referencias también al uso por parte de los medios de comunicación, que fue algo de lo que hemos conversado, de este tipo de información sensible o datos, por ejemplo, de número de infectados, etcétera, donde también se exhorta a los medios de comunicación, a los periodistas, a manejar estos temas en forma responsable y lo que decía Marianne, que está muy bien, siempre tratando de disociar el dato de la persona. O sea, acá, a los efectos públicos, lo que sí se tiene que dar y el Estado está obligado a dar es la información oficial en cuanto al número de casos positivos, pero no de ninguna manera podemos individualizar a la persona, hacerla identificable a la persona, mucho menos dar su nombre y apellido, y también, como ha pasado en Uruguay, que ahora se ha corregido, decir, por ejemplo, falleció fulana de COVID-19, pero tenía patologías previas, como diciendo que las patologías previas fueron lo que y no fue así. O sea, eso hoy ya no se está haciendo, pero nosotros tenemos que tener especial cuidado cuando hacemos referencia a datos de salud, porque como dijimos al principio, refieren a la esfera más íntima de la persona. Pero creo que un poco contestando a la pregunta de Mauricio, ya hay esos instrumentos internacionales y ahí es donde hay que presionar en el buen sentido a que los organismos internacionales que hoy existen en nuestro continente asuman el rol efectivo que tienen que cumplir y hagan cumplir el Estado de Derecho en aquellos países donde hoy no se está cumpliendo. Gracias, Pablo. Marianne, había un planteamiento que creo que era... Sí, el de Raiza. Sí. Raiza, hola, mi amor, bella. Sí, hay varias cosas. Por un lado, hay un par de reportajes por ahí, estimados, nunca bien ponderados periodistas venezolanos serios, han recopilado las preguntas que se hacen cuando te encuestan por primera vez para hacerte el carnet. Yo debo tener un enlace por ahí, lo busco. Pero se consigue. La cuestión es que la encuesta varía de lugar a lugar y de momento a momento, o sea, no ha sido como sistemáticamente la misma encuesta de una manera consistente, como nada ha sido nunca consistente en Venezuela, entonces ha ido variando, pero sí, dice cosas así como que cuántas muelas tienes y si te las han cambiado alguna vez, y si tienes perro, y si te has partido un hueso alguna vez en tu vida, cosas bien. Y la otra cosa es que en el sistema Patria, en el sistema Patria tú te puedes crear una cuenta aunque no tengas carnet de la Patria, son dos cosas aparte. El sistema Patria en sí mismo recaba otro montón de información. Cada vez que tú entras, te hace preguntas. Te hace preguntas sobre si recibiste harina este mes y si la persona que se encarga de distribuir las cosas en tu barrio lo está haciendo bien, y si, no sé, si tienes fiebre, seguramente te pregunta ahora, no sé, pero cada vez que entras te hace preguntas nuevas. Y la gente, para poder retirar de su billetera Patria, entra en el sistema, responde las preguntas y luego pasa. Es una cosa bien procedimental, ¿no? Así como que dame tus datos, te doy plata, dame tus datos, te doy plata, dame tus datos, te doy plata.
Venezuela. Gracias, Mariana. Hay más preguntas, comentarios incluso, de Wendy Méndez. Es decir, que por ahora quienes se mantienen en el poder, Venezuela por ejemplo, pueden tener acceso ilimitado y usarlo como quisieran, porque incluso pueden tomarlo para otras actividades propias de ellos. De Wendy Méndez también una pregunta para Marianne. Es decir, que por ahora... bueno, es la misma pregunta, perdón. Y de Manuel Oropesa, buenos días, un comentario para todos. Es importante considerar que en Venezuela la información relativa a la COVID-19 viene siendo emitida por el Estado. Y en los casos en que, por ejemplo, profesionales de la salud han dejado saber sus críticas o juicios al respecto, han sido perseguidos judicialmente. La revelación del secreto médico no supone pena alguna, no es delito. No obstante, sí lo es la revelación del secreto profesional, y la pena se acrecienta cuando se trata de asuntos considerados de defensa en Venezuela. A esto habría que agregar los riesgos que supone la ley contra el odio, que es una ley que dictó la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, Pablo. Asimismo, no me consta, dice Manuel, pero esta data pudiera, o estos datos pudieran estar protegidos por el secreto estadístico, que por cierto hay legislación en Venezuela sobre el secreto estadístico. Hay preguntas entonces para Marianne y para Pablo. No sé si empezamos esta ronda con Pablo. Adelante. A ver, sí, yo entiendo que, bueno, todos conocemos hoy la situación que lamentablemente está atravesando Venezuela. Obviamente, simplemente mandar un fuerte abrazo y tratar que estos tiempos pasen lo más rápido posible para el pueblo venezolano. Obviamente, en un Estado de Derecho real, la información oficial es la principal fuente de información, y más en casos de pandemia. El punto ahí es que nosotros tenemos que tener, es la carta de presentación de un país. O sea, si yo descreo de la información oficial, estoy descreyendo de todo, y descreo de la institucionalidad misma. O sea, nosotros no podemos dudar de si la información oficial de datos de COVID es cierta o falsa, porque eso genera muchísima incertidumbre, no solo dentro del territorio venezolano, sino también hacia afuera. O sea que ahí, como siempre, hay que promover el ejercicio efectivo de las libertades, el ejercicio efectivo de los derechos humanos fundamentales y el ejercicio efectivo de la libertad. En nuestro país, inclusive en estos tiempos, ha pasado, bueno, por ejemplo, en Uruguay ustedes saben que no se decretó nunca, por ejemplo, la cuarentena obligatoria, que sí ha pasado en Argentina. Y acá en Uruguay hubo muchas voces disidentes que en el peor momento de brote en Uruguay reclamaban la cuarentena obligatoria, pero de ninguna forma en un Estado de Derecho nosotros podemos callar las opiniones diversas. Obviamente tienen que transitar dentro de los carriles democráticos y que cada uno diga lo que quiera decir, obviamente con las responsabilidades que ello implica, pero de ninguna forma podemos callar a un médico o a una asociación de médicos porque piense distinto a lo que piensa hoy el gobierno de turno. Obviamente eso sería violatorio de la libertad de expresión, entre otros derechos fundamentales que siempre están vigentes, ¿no? Marianne, tu turno. Sí, ya no sé qué era lo que iba a contestar, pero Puedo recordártelo si lo deseas. No, quería decir una cosa sobre la cuestión de la pregunta de, creo que era Manuel, con respecto a la utilización de la revelación de información sobre la pandemia, cómo por un lado se ha usado como discurso de odio y por otro lado se ha utilizado como noticias falsas, que también el gobierno usa la desinformación. Claro, porque todo lo que no le parezca al gobierno, entonces es falso, no es mentira. La verdad es la que dice el gobierno, lo otro no es verdad. Entonces, la cuestión es que ese no es un tema de datos personales, ese es un tema de transparencia, justamente. Es el tema opuesto, digamos, opuesto, hermano, pero opuesto. En efecto, este es el principal problema de las legislaciones, tanto de desinformación, que las hay en Latinoamérica y se busca empujar en Latinoamérica cada vez más, como de discurso de odio. El discurso de odio es
en nuestra región más una herramienta política que un intento de proteger ningún tipo de derecho humano, como sí lo es en otras partes, como en Alemania, por ejemplo, ¿no? Entonces, en efecto, se está utilizando para suprimir información y para controlar a las personas que publican, que hacen pública esta información. Yo desconozco absolutamente nada sobre la legislación sobre secreto estadístico, me parece súper interesante, no sabía nada de esto y lo voy a buscar, no sé nada. Pero sí es cierto que lo que los profesionales de la salud han hecho público no es información que esté poniendo en riesgo la privacidad de los datos. No están diciendo, mira, esta persona específicamente, sin su consentimiento, está enferma de coronavirus. Sino que dicen, bueno, la situación en Aragua es espantosa y hay 600 casos que no están siendo reportados. Y esa es la información que debería el gobierno estar publicando y sabemos que no es la circunstancia, ¿no? Sí, la legislación en cuestión es de las primeras que se dictaron en Venezuela a partir de ley habilitante. Es la ley o el decreto con rango, valor y fuerza de ley de la función estadística, que tiene un componente que regula lo que tiene que ver con el secreto estadístico. A ver, tenemos más intervenciones por acá. Desde Colombia, entiendo, Alexandra González no hace una pregunta, pero vale la pena también que veamos cómo la gente va interpretando a la luz de sus propias realidades la discusión sobre lo público, lo privado, la transparencia por un lado, la protección de datos personales. Ella dice, Alexandra, comento lo que pasa en Colombia. El gobierno de Colombia también tiene una Corona App, una aplicación, imagino que para llevar una especie de registro, de tracking de la enfermedad. A través de las distintas empresas de telefonía celular le regalan gigabytes por un mes y 100 minutos gratis, y también preguntan síntomas y otras cosas a los usuarios. Pide encender el Bluetooth. Claro, muchos padres necesitan esos gigabytes y así los engancharon. Pues en la página de la app del gobierno puedes ver un mapa de vulnerabilidad y un mapa de Corona App de la localidad donde vives. Algunas personas han denunciado que no los dejaron entrar a un centro comercial porque podían ver, según la app, que habían tenido síntomas relacionados con la COVID-19. Cualquiera de ustedes, Pablo y Marian, que quiera comentarlo, pues sírvanse. Son las 12:03 en Venezuela, también en Chile, no así en Uruguay, donde son en este momento es la 1:03. Sí, la 1:03, pero creo que todavía podemos extendernos unos 10 minutos más con el permiso de nuestros invitados especiales para seguir conversando sobre este tema. También acá Servando Carbone acaba de poner un planteamiento. Tanto es, esta es la segunda parte del planteamiento. Dice, saludos, Servando Carbone de la Central Únete. Nuestros compañeros del sector salud han indicado que los datos que suministra el régimen venezolano en su parte diario tienen un desfase de 15 días. O sea, la información que el régimen diga hoy es de hace 15 días. Muy grave que se haya utilizado y manipulado este asunto del virus chino, dice él, y para ponerle la cereza al pavo, pues indicaron que están haciendo una consulta a ver cómo se aplicará la semana que viene. Realmente esto es una demostración y develación pública y notoria que al régimen no le importa absolutamente nada los efectos de esta pandemia. Tanto es así que la flexibilización la semana pasada fue por el asunto del registro electoral. O sea que para que la gente se inscribiera en el CNE, y esto es un asunto que según él ha fracasado. A ver, Marianne y Pablo. Sí, yo quería comentar algo sobre lo que dijo Alexandra, porque es algo en lo que he estado trabajando últimamente. De hecho, pretendo tener una sesión en RightsCon la semana próxima. No sé si se va a poder porque ha sido un desastre todo, pero planificamos una sesión sobre consentimiento por diseño.
hay un tema de cómo las aplicaciones, tanto las plataformas gubernamentales como las aplicaciones privadas, eh, forzan el consentimiento de las personas, en este caso, por ejemplo, ofreciéndole cosas que las personas necesitan, y ese consentimiento no es un consentimiento genuino y válido, porque no es libre, lo estás constriñendo a cambio de, en este caso, gigas, lo cual realmente es una cuestión económica que estás utilizando la necesidad de la persona para forzar el consentimiento para entregar datos, ¿no? Y lo que nosotros creemos desde el movimiento de derechos digitales, latinoamericano al menos, es que el consentimiento de las personas, cuando se ve forzada la mano o a cambio de ciertas cosas, cosas que nosotros vemos cotidianamente en Venezuela, por ejemplo, donde todos los datos que se entregan en el sistema de Patria es porque la gente tiene hambre, o sea, sencillamente. O sea, le pones comida del otro lado y aquí le pones, bueno, la puerta para la comida es que tú nos des toda esta información sobre ti y sobre tu vida. Y además que te humilles inscribiéndote en este sistema, ¿no? Entonces estás poniendo derechos humanos, dignidad y datos personales como la barrera para que la persona pueda llegar a algo que necesita. Y eso no es un consentimiento válido. El consentimiento válido tiene que ser libre, y para que sea libre implica que tienes que tener opciones reales, alternativas reales. Me parece que eso es una conversación súper importante que hay que tener, y es una conversación más allá de lo que estamos hablando hoy, pero es un tema que hay que tener presente. Bueno, no, comparto 100% lo que dice Marian. Me llama realmente la atención. Yo no tenía conocimiento de estas prácticas y bueno, obviamente creo que cuando está la salud pública por encima de todo, no se puede jugar con eso ni canjear otras cosas para tener datos de salud en pleno COVID. O sea, son prácticas, creo, totalmente rechazable, ¿no? Yo sí lo que quería decir, que era un poco en función de la consulta del participante de Colombia, lo que hablábamos al principio, hoy en día yo creo que ningún Estado puede prescindir de las nuevas soluciones informáticas y tecnológicas que tenemos en la mano. O sea, si esta pandemia hubiese ocurrido hace 10 años, no me voy a ir más lejos, no hubiese habido una app Corona como hay hoy en todo el mundo o en la mayoría de los países. O sea que eso es la tecnología al servicio de un bien mayor. El punto, y ahí sí es donde nosotros tenemos que regular y ponernos firmes, es que eso no es a cualquier precio, ni tampoco supone un cheque en blanco, ni tampoco es un vale todo, sino que, bárbaro, hagamos uso de estas nuevas herramientas, de estas nuevas tecnologías, de estas nuevas apps, que obviamente si son bien utilizadas van por ejemplo, a servir para que haya menos contagios, con lo cual eso ya es un logro de por sí, pero eso no puede vulnerar los derechos de las personas, los derechos que refieren a la esfera más íntima, como es la salud, y hay que ser, y con esto insisto que lo dijo Mariam, a ver, en toda regulación de protección de datos personales, el consentimiento es la piedra angular. O sea, el consentimiento del titular para que se hagan uso de sus datos. Pero ese consentimiento, la otra cara, es el principio de finalidad. O sea, yo te doy los datos para un fin y no para otro. Y ese consentimiento tiene que ser válido, tiene que ser expreso, y no puede ser un consentimiento que esté viciado por alguna causal. O sea que hay que reforzar el consentimiento que se da, que sea en términos razonables. ¿tá? Pero sí quería dejar ese concepto, porque acá en nuestro país se ha discutido mucho. No está mal en absoluto nutrirnos de las nuevas posibilidades y soluciones que nos dan las herramientas tecnológicas. El punto que esto no puede suponer un cheque en blanco o un vale todo, porque los derechos fundamentales no se negocian y los derechos fundamentales no están en cuarentena. Quería comentarles que desde la perspectiva de medios y del periodismo ha habido algunas aproximaciones interesantes. Hace un buen rato, probablemente un mes o 5 semanas, cuando en Estados Unidos se llegó en las estadísticas trágicas por la COVID-19 a 100.000 muertes. Ya sabemos que esa cifra ha sido superada lamentablemente, pero cuando se llegó a 100.000 muertes, el New York Times hizo una especie de homenaje a todas esas personas que fallecieron y que en buena medida editorialmente asumió el New York Times como
un balance trágico que pudo haber sido evitado si el gobierno federal y la mayoría de los gobiernos estadales en Estados Unidos de Norteamérica hubieran hecho lo que alertaban los médicos y la comunidad científica, que era lo que muchos otros países, por ejemplo en América, han hecho con la cuarentena y con estimular el uso de tapabocas, en fin. Pero cuando ellos llegaron a ese punto, el periódico presentó los nombres, apellidos y procedencia de las 100.000 primeras víctimas mortales de la COVID-19, pero no fueron a datos públicos para obtener esa información. Hicieron un trabajo gigantesco de barrido de los obituarios publicados en los 51 estados, en los 50 estados y en Puerto Rico. Y por esa vía obtuvieron, ya con una publicación privada, eran las familias las que publicaban los obituarios, y ellos hicieron un registro general de eso y así presentaron la lista. No fueron a los datos públicos, y eso es un elemento interesante desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista del periodismo, acerca de cómo se entiende la protección de datos personales en una situación de emergencia sanitaria. No sé si ustedes quieren finalmente hacer un comentario al respecto para que cerremos esta muy buena conversación que hemos tenido durante ya 70 minutos. Yo digo algo rápido para que Pablo sea el que cierre. Se queden todos con el recuerdo de Pablo al final, así. Sí, fíjate una cosa, que ahí cuando estamos hablando ya de personas fallecidas, ya no es la privacidad de la persona fallecida, porque la persona fallecida pues ya no es persona, en el sentido jurídico, es la privacidad de las familias, ¿no? Y eso es un campo del derecho súper interesante, a mí me parece súper interesante, en cómo cuál es la consideración jurídica de las personas fallecidas, incluso del cuerpo de una persona, porque ya no es una persona, sino que perdón, como un mueble, ¿no? Entonces, hay toda una cosa ahí en torno al respeto, en torno a la muerte, que finalmente es cultural y es social, y al ser cultural y social es jurídico, en efecto, ¿no? Y yo sí creo que esa fue la aproximación correcta hasta cierto punto, porque al hacerlo público voluntariamente a la familia, y tú lo que estás compartiendo es la misma información que la familia hizo pública, incluso de la misma manera, porque es un diario, ¿no? Y si la familia eligió hacerlo público, pues está público. Y es así, sencillamente así. Yo creo que ahí es donde está la caída del asunto, está la bisagra, ¿no? En el respeto al consentimiento, en el respeto a la voluntad de compartir esa información. Porque yo puedo hacer pública mi información privadísima, personalísima, intimísima y sensible, pero si soy yo la que decido hacerla pública y en los términos en los que yo decido hacerlo, ¿no? Pablo. Muy bien, no, acá también en Uruguay ha pasado que, claro, sobre todo en el tema de personas fallecidas, hoy todos sabemos que un poco el tema de las redes sociales y lo que publicamos y lo que nosotros subimos a las redes está un poco fuera de control. Entonces a veces la familia capaz que no quiere hacer público el fallecimiento de un familiar querido, y más en tiempos de COVID, pero esa persona tenía un grupo de amigos, un grupo de trabajo, por lo general siempre publican algo en las redes, saludando, etcétera. Yo creo que ahí, mientras que todo se haga con el debido respeto, es un tema, como decía Marian, que obviamente nos podemos seguir una hora más discutiendo este tema, pero es algo que nos presentan hoy las redes y es un tema obviamente que requiere mucho más tiempo. Yo quería simplemente terminar con esto, agradecer de vuelta a los organizadores, mandar un fuerte abrazo a toda la gente de Venezuela, que es un hermoso país, Caracas especialmente, que tuve la oportunidad de estar una semana, y insistir con esto, o sea, esta pandemia nos ha puesto a todos en distintos lugares, en forma imprevista, y lo que tenemos que tener siempre bien en alto es la bandera del Estado de Derecho, que implican los derechos fundamentales y el respeto irrestricto de las libertades individuales. Con esto quería dar por finalizada mi intervención. Muchas gracias para todos. Bien, gracias entonces, y nuestro reconocimiento a nuestros invitados especiales, a Marianne Díaz Hernández y a Pablo Schiavi, que han tenido la amabilidad de juntarse a nosotros en este encuentro virtual
la 14ª emisión de los espacios de transparencia, que es un esfuerzo, una iniciativa que Transparencia Venezuela, en este caso en el marco de nuestra propuesta de gobierno abierto, porque cuando Mauricio Pernía propuso la idea de hacer esta conversación, lo hizo inspirado en la necesidad de que este sea un tema que debatamos, por ejemplo, en Venezuela, en este impulso que le estamos dando desde la sociedad civil a que alguna vez, y ojalá muy pronto, tengamos gobierno abierto, responsable, que rinda cuentas, que sea transparente y que respete los datos personales en este país. Y bueno, les agradecemos también a ustedes, nuestros coparticipantes, los asistentes a este evento, por estar siempre allí. Estén pendientes de las redes sociales de Transparencia Venezuela en Instagram y Twitter, @nomasguiso, ¿sí? No queremos más guisos. En @nomasguiso vamos a estar publicando los anuncios de los próximos espacios de transparencia. Mientras continúe la cuarentena, nosotros vamos a estar realizando nuestros espacios divulgativos, de conversación, pero también de formación por esta vía. Estén pendientes. Muchas gracias a todos y tengan buena tarde, ahora sí, todos quienes están conectados con nosotros en este momento. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias para todos.